Jóvenes, muy pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la clase virtual número 6 de Geometría para el grado octavo. Vamos inmediatamente con la guía de aprendizaje número 6 de Geometría para trabajo en casa de los estudiantes de la institución educativa Francisco José de Caldas en la sede principal jornada matinal para los grados octavo 1 y octavo 2, segundo semestre del año. Área matemáticas, asignatura geometría. Recuerden lo que les comenté en el video pasado sobre estas fechas, ya eso no lo vamos a volver a mencionar. Docente Sergio Ursola Paternina. Estándar básico de competencia. Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados. Derecho básico de aprendizaje. Describe atributos medibles de diferentes sólidos y explica relaciones entre ellos por medio del lenguaje algebraico. El problema de contexto para esta clase dice así. La institución educativa Francisco José de Caldas ha organizado una exposición virtual debido al confinamiento social en el marco de la pandemia mundial por COVID-19, cuyo tema principal son los productos realizados en casa por los estudiantes en cada área del saber. En el caso de geometría, estás encargado de construir los 5 poliedros regulares que existen utilizando material reciclado como cartulina, cartón u otro. Así que invita a tu familia y diviértanse juntos construyendo los poliedros y tomándole fotografías para colocarlas en la exposición virtual Inscaldas 2020. Las siguientes siluetas te ayudarán a construirlos de manera rápida y fácil. Aquí están las siluetas, son 5. Y al final de esta actividad me deben entregar 5 fotografías de los poliedros regulares que existen y que construiste con material reciclado. Ya saben entonces que vamos a estudiar en esta clase los poliedros, sus elementos y su clasificación. En clases anteriores estuvimos viendo temas que nos van a servir como base fundamental para estudiar el tema de esta clase. De manera que nos vamos a enfocar de manera concreta en lo que tiene que ver con los poliedros. Y hay unas indicaciones que te van a servir para la construcción de los poliedros regulares. Primero, escoge la silueta del poliedro que vas a construir. Segundo, decide las medidas que van a tener las caras. 3. Dibújala en el material que escogiste para trabajar incluyendo las pestañas punteadas. Recuerda que las caras deben ser exactamente iguales. 4. Recorta la silueta de tal forma que quede como la de la figura. Las pestañas son importantes a la hora de armar, así que deben hacer parte de la silueta. 5. Dobla las pestañas punteadas y las aristas que sean necesarias. 6. Pega las zonas correspondientes hasta construir el poliedro. 7. Toma la fotografía y envíala a tu profesor. Y por último, repite todos los pasos anteriores con los 4 poliedros restantes. Vamos a hablar de inmediato sobre los poliedros. ¿Qué es un poliedro? Un poliedro es un cuerpo geométrico limitado por 4 o más polígonos planos. En otras palabras, es una figura geométrica de 3 dimensiones, es decir, tiene largo, ancho y alto. Ocupa un lugar en el espacio y en consecuencia tiene volumen. Los poliedros también son llamados sólidos. ¿Cuáles son los elementos que tiene un poliedro o un sólido? Vamos a encontrar varios elementos. Por ejemplo, las caras. Las caras son los polígonos que forman el poliedro. En este ejemplo hay rectángulos y hay cuadrados. Esas son las caras del poliedro. También encontramos las aristas. Las aristas son los segmentos que van a unir o a intersecar las caras. Por ejemplo, aquí tenemos estos dos rectángulos que están unidos. Esta línea que se ve aquí es lo que se conoce como arista. Tenemos también los vértices. Los vértices son los puntos donde se intersecan las aristas. Por ejemplo, aquí se encuentra esta arista, esta y esta, las 3 en un punto. Ese punto se llama vértice. También vamos a encontrar los ángulos diedros, que son los que están delimitados por 2 caras que se cortan. Por ejemplo, esta cara
con esta de acá forman este ángulo. Es un ángulo diedro porque lo forman dos caras. Pero en el caso de que se encuentren tres caras, entonces el ángulo recibe el nombre de poliedro, ángulo poliedro. Vamos con la clasificación de los poliedros. Los poliedros se pueden nombrar y clasificar según diferentes criterios. Por ejemplo, podemos hablar según el número de caras, según la regularidad, según la medida de sus ángulos interiores, según sus caras, según sus aristas, según sus vértices, según sus características en general. Forman familias y así muchos criterios. Pero para simplificar la situación, vamos, para entenderlo mejor, a resumirlo de la siguiente manera. Primero vamos a hablar sobre los poliedros según el número de caras. Para ello se cuenta el número total de caras de un poliedro y se construye el nombre teniendo en cuenta el griego clásico. Por ejemplo, hablamos del tetraedro, del pentaedro, del hexaedro, del heptaedro. Como pueden observar, hay una primera parte que es la que va a indicar el número de caras. Y la terminación edro significa cara. Por ejemplo, aquí tenemos el tetraedro. Tetra quiere decir 4. Quiere decir que este poliedro tiene 4 caras. El pentaedro tiene 5 caras. El hexaedro tiene 6 caras. El heptaedro tiene 7 caras. El octaedro tiene 8 caras y así sucesivamente. Aquí estamos teniendo en cuenta solamente el número de caras, no tenemos en cuenta nada más. Vamos con otro criterio. Según la medida de sus ángulos interiores. Aquí podemos encontrar dos tipos nada más. Los poliedros cóncavos y los poliedros convexos. ¿Cuándo son convexos? Cuando todas las caras del poliedro se pueden apoyar sobre una superficie plana. Si todas las caras se pueden apoyar sobre un plano, este poliedro recibe el nombre de convexo. Si por lo menos hay una cara que no se puede apoyar sobre un plano, porque tenga por ejemplo una entrada como este, entonces a ese poliedro lo vamos a conocer como cóncavo. También está el criterio de la regularidad. Aquí vamos a encontrar los poliedros regulares y los poliedros irregulares. Cuando hablamos de poliedro regular, estamos hablando de que todas sus caras, todas sus aristas y todos sus ángulos son iguales. Y lo contrario, si por alguna razón no cumple alguno de estos criterios, ya sea que una de sus caras, uno de sus ángulos, una de sus aristas sea diferente, entonces se llama poliedro irregular. También está el criterio que tiene que ver con las características en general. Hay familias de poliedros. Lo más usual es clasificar y nombrar a los poliedros en dos grandes familias. Están los poliedros regulares, que ya los mencionamos, y que también reciben otro nombre, el cual es sólidos platónicos. Ya sabemos entonces que como son regulares deben tener sus caras iguales, sus aristas iguales y sus ángulos iguales. Solamente existen 5 poliedros que cumplen con esta condición y son los siguientes. El tetraedro, que tiene 4 caras. El hexaedro, o también conocido como cubo, que tiene 6 caras. El octaedro, que tiene 8 caras. El dodecaedro, que tiene 12 caras, y el icosaedro, que tiene 20 caras. Obviamente todos tienen que ser regulares, ¿verdad? Para que cumplan esta condición. Aquí está un dibujo de cada uno de ellos, ¿verdad? Y están los poliedros no regulares o irregulares. Ya sabemos que ellos no tienen todas sus caras, aristas o ángulos iguales. Hay infinitos poliedros irregulares. Por lo tanto, este grupo se divide en familias, con numerosos poliedros, infinitos en muchos casos. Pero hay dos poliedros irregulares que son como los más importantes o los más conocidos, que son el prisma y la pirámide.
Ambos, tanto el prisma como la pirámide, pueden ser rectos u oblicuos, pueden ser regulares o irregulares. Vamos a mostrar un ejemplo parecido a lo que ustedes tienen que hacer en casa para que todo esto quede más aterrizado, ¿cierto? El problema de contexto ya lo leímos, es el mismo, ¿verdad? La exposición virtual de la institución educativa Francisco José de Caldas, y ustedes tienen que hacer los 5 poliedros que acabamos de estudiar. Lo van a hacer con material reciclado, el que ustedes tengan en su casa, ¿cierto? Cartón, cartulina, papel, lo que sea. Aquí está la gráfica donde ustedes van a fijarse, ¿verdad? Para construir los poliedros. Vamos con las indicaciones. Escoge la silueta del poliedro que vas a construir. No son 5, ¿verdad? Empiezan, ya sea con el tetraedro, con el cubo o hexaedro, con el octaedro, el dodecaedro o el icosaedro. Van a empezar con la que ustedes quieran. Bien. Decide las medidas que van a tener las caras. Ya es cuestión de ustedes decidir si, por ejemplo, van a empezar con el tetraedro, que son caras triangulares, que el lado del triángulo mida, por ejemplo, 5 centímetros. Los 3 lados tienen que medir 5 centímetros. Esa es una decisión que ustedes toman, ¿verdad? Bien. Luego van a dibujar en el material que ustedes escogieron para trabajar, incluyendo las pestañas punteadas. Recuerden que las caras también deben ser exactamente iguales. Entonces hacen su dibujo, ¿verdad? De los 5 en el material que ustedes decidieron. Y luego van a recortar la figura de tal forma que quede como la que se está mostrando en la guía, ¿cierto? Las pestañas son importantes a la hora de armar, así que deben hacer parte de la silueta, no las vayan a cortar. Luego empiezan a recortar, ¿cierto? Cada una de las figuras, así como indica la gráfica. Luego van a doblar las pestañas punteadas y las aristas que sean necesarias, ¿cierto? Para poder ir armando poliedro con mucho cuidado. Y finalmente van a pegar las zonas correspondientes hasta construir el poliedro, ¿verdad? El pegante que ustedes tengan en su casa, el que estén acostumbrados a utilizar. Y aquí están los poliedros ya armados, ¿verdad? El tetraedro, el cubo o hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y finalmente el icosaedro. Luego vas a tomar las fotografías de cada uno de ellos y se las envías a tu profesor, ¿cierto? Con tu celular, o le dices a tu papá o a tu mamá que te ayude. Y listo, esas fotografías van a ser parte de la exposición virtual que va a tener la institución educativa este año. Recuerden entonces que la aplicación en esta clase es enviar las fotografías de los poliedros que construiste. Si puedes tomarte una fotografía donde estés tomando en cada una de tus manos un poliedro y los otros 3 en una mesa, te la tome tu mamá, tu papá, tu hermano, donde tú salgas en la fotografía sería mucho mejor. Bueno, jóvenes, ya saben, los que están trabajando con la plataforma Edmodo me pueden enviar las fotografías a través de la misma plataforma, y los que han tenido algún inconveniente, pues las pueden enviar a través de mi correo electrónico o a través de mi WhatsApp personal. No siendo más, me despido y recuerden, como siempre, juntos saldremos adelante. Nos vemos en otro momento. Bye bye.